Seguimos hablando sobre el tema de nuestra alabanza, lo que nosotros cantamos, si logramos realmente entender todo lo que nosotros estamos cantando. Me acuerdo de una predicación de un pastor que decía así, que los cristianos siempre buscan la integridad, hacer lo correcto en todo. Sin embargo, cuando se levantan sus alabanzas, muchas veces somos mentirosos, porque decimos lo que realmente no estamos dispuestos a hacerlo. Y hay una canción súper linda que nosotros vamos a cantar después de ese tema, que habla justamente de que aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé, Señor, que tú estás acá, que tú estás aquí. Esta es una palabra que tiene que ver realmente en los momentos de dificultad, cuando nosotros no logramos sentir la presencia del Señor, que las cosas realmente están complicadas. Y a mí me gustaría leer un texto que se encuentra en Hebreos 13:15, que dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan sus nombres. ¿Has orado con desesperación alguna vez? ¿Has sentido quizás que el Señor ha estado en silencio? ¿Has pasado por momentos en que a veces no tienes ganas de alabar, a veces solo ganas de llorar? ¿Has pasado por momentos en que tú preguntas a Dios, ¿por qué a mí? Si en algún momento has pasado por eso, te invito a escuchar esta palabra, pero antes elevemos nuestra oración al Señor, clamando que Él pueda hablar a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres merecedor de toda la alabanza. Te amamos y deseamos conocerte más, estar cada día más entronizados, Señor, contigo, sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas, de que tú eres Dios. Te amamos porque tú eres Dios, Señor. Y te alabamos, Señor, en ese día, Señor, por todo lo que has hecho, por las bendiciones y también, Señor, por las dificultades. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, toma ese lugar que pertenece a ti. Queremos escuchar de ti tus palabras. Queremos aprender de ti cómo alabarte de verdad, de que nuestros labios realmente puedan elevar alabanzas de verdad a ti, Señor, y no solamente canciones cantadas sin muchas veces saber lo que estamos cantando. Te alabamos, Señor, te alabamos, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, como estaba diciendo, nosotros vamos a hablar respecto de esta canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque las circunstancias realmente se levantan contra, aunque realmente yo sienta que hay dificultades en mi vida, aún así puedo alabar a Dios. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos ligados, muchas veces hablamos sobre la alabanza como un sentimiento. Oye, yo siento ganas de alabar a Dios, pero hay veces que hay dificultades y ahí la alabanza desaparece. Y como primer punto me gustaría decirles que la alabanza no es una emoción. Podemos sin sentir a Dios. Sin embargo, no estamos hablando de una emoción que nos lleva a alabar a Dios. Es un sacrificio, tal como habíamos leído en el texto. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confesan su nombre, sacrificio de alabanza. No está hablando entonces de una alabanza que surge porque tú estás feliz, porque todas las cosas te van bien. Y sí, porque Dios es Dios. Y en primer lugar debemos entonces entender que elevamos un sacrificio de alabanza porque Dios es Dios. ¿Sabe? Honramos a Dios en nuestra alabanza, primero porque Él está por sobre todas las cosas. Él es el Dios creador, Él es el Dios que realmente hizo todas las cosas, Él es el Dios que está en el control de todas las cosas. Debemos alabar a Dios no solo porque recibimos cosas. Yo me acuerdo de Job, cuando enfrentó mucha dificultad en su vida. Llegó un cierto momento en su vida en que Job tuvo que enfrentar una crisis en que el diablo fue y delante de Dios dijo, ¿acaso Job no te sirve de balde? O sea, ¿acaso Job no te sirve por las cosas que realmente tú le entregas a él?
Y esta era la gran interrogatoria de todo el libro de Job, que decía, ¿por qué sirve el hombre a Dios? Y Job buscó y entregó realmente esta respuesta a través de su vida. Él servía a Dios no por las cosas que Dios le daba. Él servía a Dios porque Dios es Dios. Miren lo que dice Job después que había perdido todas sus cosas. En Job 1, 20 a 22 dice así, entonces después que todo lo había pasado, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró. No parece mucho con lo que nosotros hacemos, porque muchas veces cuando estamos en dificultad, rasgamos nuestra ropa, nuestros verbos, nuestra palabra, gritamos, murmuramos y no alabamos. Sin embargo, Job entendió de que la adoración es un sacrificio a Dios y no un sentimiento de emoción. Muchas veces nosotros necesitamos como cantar. Cuando todos están cantando, vemos un hermano al lado que está llorando, que está quebrantado. Ay, entonces la alabanza está buena. Hermanos, la alabanza no tiene que estar buena, es un sacrificio. Tenemos que entregar lo mejor de nosotros. Entonces Job dice así, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se prostró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito algunos. Qué increíble escuchar esto, hermanos. Qué increíble poder ver un verdadero adorador que adora a Dios a pesar de las circunstancias. Él perdió todo. Perdió su familia, perdió sus bienes, estaba enfermo, todo le pasó. Y los amigos aún empezaron a hablar mal de lo que le había pasado. Y dijo, ¿por qué tengo que alabar a Dios solo cuando todo está bien? Yo alabo a Dios en eso. Estoy en lo peor. Estoy triste. Estoy realmente enfermo. Mis emociones no condicen realmente con lo que fui un día en la vida. Sin embargo, Dios ha dado y Dios ha sacado. Alabado sea Dios. ¿Se dan cuenta como que a veces es muy diferente lo que la Biblia nos enseña de lo que nosotros muchas veces estamos usando cuanto a la alabanza? Queremos alabar a Dios cuando realmente todo va bien, cuando las cosas todas están ayudando para que nosotros podamos estar alabando a Dios. Claro, viene la pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos seguir alabando cuando todo está mal? ¿Cómo podemos realmente seguir alabando cuando me falta el dinero, estoy enfermo, mi familia está con problemas? Yo veo que algunos hijos míos no están en la iglesia, no vienen a la casa de Dios. ¿Cómo seguir alabando a Dios si parece que fui abandonado por Dios? Y son sentimientos que muchas veces las personas tienen. Pero ¿sabe? La clave está en conocer realmente quién es Dios, tener una relación con Dios, saber que Dios es Padre, que Dios te ama, que Dios realmente está preocupado por tu vida y que no va a dejar que nada pase con nosotros sin un propósito. Entiendan eso. En la vida de un cristiano todo tiene un propósito. Si entendemos eso, si nuestra relación con Dios es tan fuerte de saber que quizás estoy pasando este momento, pero es lo mejor que Dios tiene para mí, las cosas van a cambiar. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquititos y a veces iba a la vacunación con los niños. Íbamos jugando en el camino y tomaba, aún más cuando eran chiquititos y uno quería dar todo el amor y todo el cuidado para el hijo y viendo como nuestros hijos a veces, me acuerdo del primero, se iba riendo y jugando y me encantaba ver esta sonrisa y en mis brazos tomaba, llegaba allá y entregaba para el enfermero y el enfermero tomaba la seringa, la inyección y lo aplicaba. En este momento, ¡ay! Lloraba, ¿qué pasó? Y me miraba con una cara, ¿qué estás dejando pasar conmigo, papá? ¿Por qué me haces esto? Soy tu hijo. ¿Sabe? Pero como papá uno sabe que era lo mejor. Él no entendía en ese momento, no sabía. Sabía que el papá le había llevado a un hombre que le estaba hiriendo. Pero como padre nosotros sabemos que realmente era lo mejor. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hay muchas veces que pasamos por circunstancias difíciles y de inmediato juzgamos a Dios creyendo que Él nos abandonó,
Cuando Dios realmente no nos abandonó, Él sabe lo que es el mejor. ¿Sabe? Dios es Dios. En primer lugar, tiene que cambiar ese principio en nuestra mente, de que Dios es Dios. Él merece nuestra alabanza cuando todo está bien, pero también cuando las cosas salieron de lo normal, en que realmente todo se ve mal, podemos levantar nuestra voz a Dios y decir, Dios dio y Dios sacó. Alabado sea Dios, porque Dios sigue siendo Dios. No depende realmente de mis emociones, de lo que estoy pasando. Y por ser Dios, merece nuestra alabanza. En segundo lugar, me gustaría también hablar sobre que la alabanza no solo es, no es la aprobación que tenemos al respecto de las cosas que Dios hace, y sino reconocer que Dios está en el control de todas las cosas. Mira, no sé si ustedes ya escucharon eso. Nosotros escuchamos mucho en el medio cristiano, que cuando uno dice así, hermano, compré un auto nuevo, y todos dicen, alabado sea Jehová. Gloria a Dios, hermano, qué bueno. Y después cuando uno llega y dice así, hermano, estoy súper enfermo. Pucha, qué pena. O sea, nosotros medimos realmente nuestra alabanza en dirección a la aprobación de que, sí, oye, Dios está en eso. De que nosotros estamos realmente reconociendo las cosas buenas que Dios nos da como alabanza. Pero cuando vienen las cosas malas, nosotros cuando por ejemplo, leemos en los Salmos, hablar al respecto de Dios y su relación con nosotros, Él dice, sabe, de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. No me va a faltar lo que comer, no me va a faltar donde dormir, no me va a faltar el consuelo, no me va a faltar las tribulaciones, no me va a faltar las enfermedades, no me va a faltar gente que se va a levantar contra mí, nada me faltará. En ningún momento está diciendo que solo hay bendiciones. También dice que la vida es formada es hecha de momentos también complicados, pero tiene un propósito, y sin los propósitos son de bendición. Entonces tenemos que entender de que Dios no es viejito pascuero. Muchas veces nosotros pensamos en eso, de que Dios está ahí para darnos cosas. Y cuando realmente nos damos cuenta que no es así, de que hay momentos complicados, de inmediato dudamos de Dios, pero Dios nunca fue viejito pascuero. Dios es Dios, todopoderoso. Está por sobre todas las cosas y merece nuestra adoración. Entonces nosotros debemos aprender que alabar significa realmente que Dios está en el control. Dios sabe lo que está haciendo. Si hay momentos buenos, Dios está en el control. Si hay momentos malos, Dios también está en el control. Saber que realmente Dios está allí en todos los momentos, que no tenemos que realmente preocuparnos con las cosas del mundo, sabiendo que también las enfermedades, las dificultades, tienen un plan increíble en las manos de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Filipenses 4, 6 al 7, dice un texto interesante, dice así: no se inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, o sea, siempre, no solo en momentos malos, no solo en momentos buenos, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias por todo, en cada momento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando llegamos en ese momento en que realmente no entendemos lo que está pasando, tenemos que buscar esto realmente: Señor, dame paz, porque no entiendo lo que está pasando. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En ningún momento está hablando de que por causa de que estamos orando y clamando a Dios en oración en todo el tiempo, de que todas las tribulaciones van a pasar. Yo no quiero engañarles. Vivimos en un mundo caído, donde las cosas siguen aconteciendo. Cosas malas y cosas buenas. Vienen sobre buenos y sobre malos. Sobre creyentes y no creyentes. Vivimos en un mundo caído y nuestro descanso no está en esta tierra. Entonces lo que está hablando en ese texto es que Dios va a guardar nuestro corazón, ¿sabe? Y nuestros pensamientos en paz en todas las circunstancias. Porque es fácil estar en paz cuando todo está en paz, cuando no hay problema, no hay tribulación, ahí estoy en paz.
Pero cuando hay tribulación, yo necesito clamar, Señor, dame paz. Dame paz para enfrentar esa circunstancia porque es difícil. Y el Señor sí nos dará paz y cuidará nuestro corazón y cuidará también nuestros pensamientos para no pensar mal contra Dios, de no pensar en nuestro corazón de que Dios se olvidó de mí y que Dios no me quiere, por eso Dios ha permitido pasar por esta circunstancia. Y ese texto es súper fuerte porque nos habla justamente de que podemos pasar por pruebas, enfermedades y decepciones. Mientras tanto, seguimos siendo amados por Dios. Esto no va a cambiar. Dios siempre va a estar en el control de todas las cosas. Lo peor en los momentos de dificultad es cuando nosotros buscamos culpables. No, es porque ahora fui a la iglesia y todo empeoró. Parece que antes cuando estaba fuera de la iglesia todo estaba bien. Ahora entré en la iglesia y parece que las cosas empeoraron. Y es posible que pase eso. Porque ahora tú tienes un enemigo que antes no era tu enemigo, era tu compañero de todos los días. Ahora con Cristo, tú tienes un enemigo que realmente está furioso. ¿Y cómo creemos y cómo queremos ser tan infantiles de creer que servir a Dios todo va a ser fácil? Siendo que el enemigo va a luchar y va a intentar destruir realmente su iglesia. Y esto va a pasar también con nosotros. Lo único que podemos hacer es realmente confiar en Dios. Saber que realmente no resulta murmurar, no resulta salir de la presencia de Dios. Es el único que podría solucionar tus problemas. Y muchas veces nosotros, en momentos de desespero, en vez de alabar a Dios y dar gracias a Dios por lo que está pasando, aun cuando yo no lo entiendo, empezamos a murmurar, empezamos a buscar culpables y salimos de la presencia de Dios. Nos vamos de la iglesia, nos vamos de la comunión de los santos y es lo peor. Quizás el enemigo va a dejar de molestarte, pero sabe, nuestro descanso no está en esta tierra. No tenemos que vivir como ciudadanos de este mundo, y sí como ciudadanos de un reino celestial. Allá está nuestro descanso. Acá seremos odiados, seremos maltratados, muchas cosas pasarán. Yo me acuerdo que en Hebreos 11 habla de una lista de hombres de fe, hombres que realmente vivieron toda su vida esperando una promesa de Dios y que fueron perseguidos, pasaron hambre, fueron aserruchados, muertos. Oye, todo les pasó mal, todo. Pero murieron creyendo en la promesa por fe de lo que realmente Dios les había dado. Y muchos, si no todos, murieron sin ni siquiera ver la promesa cumplida. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. No somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos de un reino celestial. Allá está nuestro descanso. Allá está el cumplimiento de todo lo que tenemos que hacer. Allá el Señor va a limpiar todas nuestras lágrimas. Allá nunca más vamos a tener que llorar y sufrir. Pero mientras estamos en ese mundo, ustedes son soldados del Señor. Quizás van a ser heridos, pero la victoria es nuestra. Eso es lo que tenemos que entender. Amar más a Dios, amar más el propósito que Dios tiene en nuestra vida que su propia vida. Si tú amas más tu propia vida, tú la vas a perder. Y aún vas a culpar a Dios por haber perdido tu propia vida. ¿Sabe? No tenga por gran valor tu propia vida, sino el alabar a Dios, el servir a Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay tristeza, no hay dolor, no hay lágrimas que Él no conozca. Él sabe de todo lo que te estás pasando. Sus ojos están sobre nosotros, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientes, aunque mucha gente dice, oye, parece que Dios está en silencio. No lo crea. Dios sí sigue hablando y Dios sí sabe de lo que está pasando contigo. Y Dios está en el control. Él siempre está pensando en nosotros. Él siempre está pensando una manera justamente de poder cumplir su propósito en nuestra vida. Por ejemplo, podemos ver este momento de tribulación y saber cómo Dios está en el control, porque la Biblia nos dice eso. En 2 Corintios 4, del 8 al 9, dice así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La Biblia nos dice que la vida no va a ser fácil. Pero nuestra esperanza no está en las cosas que van a pasar acá. No está en la circunstancia. Y sí en la promesa que tenemos de vida eterna. Donde todo lo que nosotros hicimos
va a ser una corona de gloria, va a ser entregado realmente como una victoria sobre nuestra vida. En 2 Corintios 4:17 también el texto dice así: pues los sufrimientos ligeros, o sea, cosas momentáneas y efímeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento que hemos pasado en este mundo. ¿Sabe? ¿Tú crees que tu dificultad ha sido mucha, que ha pasado por mucha dificultad, que es casi que no puedes soportar eso? La Biblia dice lo contrario y dice así: mira, este sufrimiento ligero y efímero, tú te vas a dar cuenta que el peso de gloria que va a venir es superior. Tú vas más a estar feliz en el futuro cuando estemos con Cristo por lo que pasó, que realmente son estos momentos que tú muchas veces has sentido que ha sido terrible en su vida. Alaba a Dios. Yo sé que a veces tú estás confundido, no entiendes por qué estás pasando eso, pero Dios está en el control. No te olvides de eso. Dios está en el control. 1 de Pedro 5:10 también dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Es una promesa. No importa lo que tú hayas pasado, aunque hayas llegado a enfrentar la muerte, el mismo Dios te consolará y te mostrará realmente el propósito final que Él tiene en su vida. También podemos ver en Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. Hay cosas que le ayudan a bien y otras que no. O sea, ¿entienden lo que el texto está diciendo? Aunque tú no lo entiendas, todo lo que está pasando con nosotros, Dios está en el control. Todas las cosas ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás en el centro del llamado, del propósito de Dios, todas las cosas van a ser para tu bien. Claro, si tú estás haciendo cosas equivocadas, es obvio que te va a pasar consecuencias malas en este mundo porque tú pecaste. Pero si tú estás en el centro del propósito de Dios, igual te viene persecución y tribulación y momentos difíciles, todas las cosas cooperan, aunque tú no lo entiendas. Dios está en el control. Me gustaría también hablar un tercer punto final al respecto de que alabanza no es ausencia de dificultades, y sino reconocer que Dios está acá. Reconocer que realmente Dios está en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, Dios está con nosotros. Yo me acuerdo que una época en mi vida pasé por una gran tribulación, era muy joven, y escuché una palabra que me alentó, porque yo decía, pero no logro ver nada, no logro entender por qué me está pasando estas cosas. Si estoy haciendo justo la voluntad de Dios, ¿por qué me está pasando eso? Y entonces me leyeron un poema, yo no me acuerdo, y otra que era en portugués, yo no me acuerdo exactamente el poema en detalle, y este líder, entonces este hombre de Dios me leyó esta palabra y decía así, de que en medio de las tempestades, que cuando un hombre, por ejemplo, subía una montaña y había época de tempestad de nieve, que muchas veces no se podía ver ni siquiera un palmo un metro frente a la persona. Entonces las personas que no estaban acostumbradas no sabían cuál es la dirección. Si acá era correcto, si yo iba a caer en un precipicio, ¿qué iba a pasar? No se veía nada. Y entonces el guía de la expedición, que era un hombre experimentado, lo amarraba a todos o le daba las manos y decía, no suelte de mis manos, yo sé el camino. Yo conozco el camino. Tú no ves nada y no entiendes nada, sufres el frío y la tempestad que está pasando, pero yo conozco el camino y yo te voy a guiar en el camino aunque tú no lo ves y no logras entender nada. Y así es Cristo con nosotros. Él dice, está difícil, yo te tomo de las manos y puedo guiarte hasta el momento de victoria. En eso tiene que estar nuestra confianza, de que Dios está realmente en el control de todo. Se cuenta también una historia, o sea, una anécdota de un hombre que durante un momento logró ver todo su pasado como
huellas en la arena. Y entonces él miró toda su vida y él ve justamente los momentos en que aceptó a Cristo en su corazón y había siempre dos huellas andando una cerca de la otra. Y se alegró mucho y dijo, qué bueno que Cristo ahora está conmigo. Pero ahí se entristeció porque se dio cuenta que en algunos momentos solo había un par de huellas. Y dijo, pucha, y estos eran los momentos más difíciles de mi vida. ¿Por qué que justo en esos momentos más difíciles Cristo me abandonó? Y entonces en ese momento Cristo le toma en el brazo y dice, yo no te abandoné. Estas dos huellas que tú estás mirando no son tuyas, son las mías. Yo te cargué en mis brazos. Esto es lo que es Cristo para nosotros. Tenemos que entender que va a haber dificultad, pero nuestra alabanza no depende de estas circunstancias, sin de seguir alabando, porque realmente Él está en el control. Estamos ahora rodeados de circunstancias difíciles. Tú has estado luchando sin entender el por qué estás pasando por eso. No puedes dejar de saber que Dios sí te ama, de que Dios ha permitido esa circunstancia, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Pero Él está allí, Él está presente, Él no te va a dejar abandonado. La alabanza en medio de la crisis es una declaración de la que mi confianza está plena en Dios. Que no valoramos esta vida, ni este mundo, más que estar con Él. Cuando alabamos a Dios decimos, Señor, no importa la circunstancia, me importa que tú eres mi Dios, mi Padre, y que tú estás en el control. No entiendo nada, pero puedo confiar en ti. Una cosa que también tenemos que entender, y esto para mí fue una revelación. Si usted quiere una revelación, entienda esto que voy a decir. Las bendiciones de Dios son de carácter material y espiritual. O sea, son en el nivel físico y otras veces en la dimensión espiritual. Pero solo queremos entender las bendiciones cuando vemos cosas materiales. Cuando vemos cosas que con nuestros ojos podemos ver. ¡Ay, fui sanado! ¡Gloria a Dios! Oye, conseguí un buen trabajo. ¡Gloria a Dios! Ah, mira, la deuda que tenía, logré pagar todo. ¡Gloria a Dios! Pero ¿y cuando nosotros decimos, todo me está oscuro, no entiendo lo que está pasando, pero sigo bajo persecución, bajo enfermedad, bajo dificultad? ¿Por qué no podemos decir, gloria a Dios, porque Dios está en el control? Esta es la verdadera alabanza. Esta es la verdadera adoración que tenemos que entender, de que no solo hay bendiciones materiales, hay bendiciones espirituales. Y cada dificultad que tú pasas en su vida te hace más fuerte, te hace más capaz para poder seguir adelante. Dios te está entrenando, soldado. Y no va a entrenar así como, quédate acostadito acá que te voy a traer comidita y darte en tu boca. Soldados son entrenados para ir a la lucha y cada vez ser mejor. Y le enfrenta con los enemigos. Y cada vez los enemigos son peores y mayores y más fuertes. Jeremías hablaba también un texto súper interesante que decía, si hoy nos cansamos contra los que nos persiguen a pie, ¿cómo será cuando llegue el momento de los que nos persigan realmente a caballo? Hoy Dios nos está capacitando en las cosas pequeñas, medianas, pero van a venir cosas más grandes. Lo que Dios está formando en nosotros somos guerreros de alabanza y no realmente personas acomodadas, acostumbradas, cómodas. Dios está formando en nosotros en este mundo guerreros que son capaces de no solamente ver eso en tu vida, pero también de ver eso transformado para la bendición del mundo. Muchos de ustedes ya han escuchado un poco nuestro testimonio. Nosotros vamos a tener también una cena de matrimonio y ahí vamos a estar juntos compartiendo. Y algunos de los que están acá saben que con mi esposa pasamos una crisis matrimonial muy fuerte. Se quebró. Y seguramente mi esposa fue la que sufrió más en esta circunstancia porque yo fui el victimario, yo fui el que hice a ella sufrir. Y sabe que en ese momento sería imposible para ella poder alabar a Dios y decir, Dios, tú estás en el control, todo está bien, yo te alabo también por eso. Pero nunca llegamos a pensar que este momento que estábamos pasando sería transformado en tantas bendiciones para otras personas. Pero Dios está en el control.
Dios está en el control. No se desesperen. Dios está allí. Dios está mirando la circunstancia. Para terminar, me gustaría leer un texto. Y a mí me gustaría también ministrar a cualquier persona que en el caso quiera o necesite oración. Quizás tú estás pasando por dificultad o has llegado a pasar por dificultad y no has logrado entender la circunstancia. A mí me gustaría orar por ti. Después me gustaría también invitar, cuando en el momento de ministrar, que mi esposa pudiese venir adelante. Queremos orar por ustedes. Venga acá adelante y nosotros vamos a estar orando por ti. Pablo y Silas, encontramos un texto súper interesante en Hechos 16, 23 a 31, que dice así: después de haberles azotado mucho, fueron presos. Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, lo más profundo, y les aseguró los pies en un cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos alabando a Dios en lo más profundo de la cárcel? ¿Cuántos de nosotros estaríamos alabando a Dios cuando todas las cosas parece que están peor, empeorando? Pero es este momento en que Dios desea que tú puedas usar los instrumentos de tu dolor para alabarlo. Yo imagino Pablo y Silas allá en la cárcel, sin tener una guitarra, sin tener nada para alabar a Dios. Solo tenían cadenas en sus brazos. Y yo imagino que ellos usaron esas cadenas para poder alabar a Dios. Y mientras sonaba, quizás podían cantar una canción: aunque mis ojos no te pueda ver, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. ¿Sabe? Pablo estaba alabando en medio de la tribulación, y esto le causó un peso de gloria, que hasta los que estaban presos quisieron entender lo que estaba pasando allí. Dios hoy también tiene esta libertad para nosotros. Alaba a Dios. Si está difícil la circunstancia, alaba a Dios. Dios está allí. Dios está allí, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no logres ver nada. Dios estaba allí.